Bueno, pues vamos a ver el proceso de crecimiento en la renovación carismática, o como algunos dicen, el proceso del renovado. Antes de comenzar, los invito a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues Señor, te damos las gracias porque nos permites llegar pues al fin de este primer curso. Gracias por tu presencia, por tu compañía en estos 4 lunes, y gracias por despertar el interés en cada uno de nosotros de aprender un poquito más y sobre todo, pues de estar mejor preparados, porque lo que queremos es servirte bien a ti, Señor. Queremos pedirte tu Espíritu Santo para que nos siga guiando, para que siga iluminando nuestros corazones, nuestras mentes, para que Él sea nuestro único y verdadero guía en este servicio, en la renovación. Pues a ti, Señor Espíritu Santo, queremos invocarte diciéndote: ven Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que Luz que penetra en las penetra en las almas, dador almas, de todos los dador de dones, todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos. Danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Amén. En el Amén. nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ¿qué vamos a ver esta noche? Vamos a ver este proceso que debe llevar el renovado cuando ingresa a la renovación. Ya habíamos dicho que la experiencia inicial de todo renovado es el bautismo en el Espíritu Santo. Podríamos decir que uno ingresa a la renovación, o la renovación ingresa a uno cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Allí comienza realmente la vida carismática. Ahí viene el inicio de la vida del renovado. Sin embargo, este proceso esta vida del renovado tiene que llevar un proceso que camina por varias etapas. Tiene que caminar primero por un proceso de conversión, después por un proceso de crecimiento, un proceso de discernimiento y una iniciación al servicio. Vamos a ver estos puntos durante esta noche, y vamos a ver cómo podemos guiar a nuestros hermanos a través de este camino. Eh, Obviamente todo este proceso que vamos a hablar sería muy importante, muy interesante que en primer lugar lo apliquemos a nosotros. Yo ya viví este proceso, yo ya viví este camino, o en dónde me quedé, hacia dónde tengo que andar o qué tengo que reforzar. Y sería muy importante que seamos los primeros en preguntarnos esto. Bueno, ya hemos hablado acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a dar otros conceptos para que quede un poquito más claro la importancia de esta efusión que inicia nuestra vida carismática. Ya habíamos dicho que el bautismo en el Espíritu Santo es la experiencia inicial de la renovación, es lo que caracteriza la renovación. Es tan importante que el mismo Papa, en discurso que dio a la renovación el 8 de junio del 2019, dijo esto. Fíjense las palabras del Papa Francisco a la renovación. Dice: ¿qué espera el Papa de ustedes? Que compartan con todos en la iglesia el bautismo en el Espíritu Santo. Es la gracia que han recibido. Compártanla, no la guarden para ustedes. Esto es lo que el Papa le está pidiendo a la renovación. Compartan la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, y fíjense que dice: con todos en la iglesia, con todos en la iglesia. Nosotros tenemos que invitar a todos nuestros hermanos en nuestra parroquia, de otros grupos parroquiales, de otras parroquias, de donde sea, a todos nuestros hermanos
miembros de la iglesia a que reciban esta efusión, a que reciban este bautismo en el Espíritu Santo. Esto es lo que el Papa nos está pidiendo, entre otras cosas. Y dice el Papa casi casi, dice, no sean envidiosos, no guarden para ustedes esta gracia que han recibido. Es para que ustedes la compartan, para que la lleven, para que la iglesia se empiece a renovar a través de este bautismo del Espíritu Santo. Ya habíamos dicho, no pretendiendo que todo mundo venga y se integre en la renovación, ¿no? Cada quien puede recibir el bautismo del Espíritu Santo y continuar su apostolado, continuar su ministerio, su servicio en la iglesia como lo venía llevando, pero ahora bajo la guía del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos puntos sobre la efusión o bautismo en el Espíritu Santo. El primer punto es el siguiente. Tengo que aclarar, estos puntos los menciona el padre Salvador Carrillo Alday. Él es el que hace esta descripción de estos puntos. Es un resumen de lo que él escribió alguna vez en un librito sobre el bautismo del Espíritu Santo. En primer lugar, nos dice el padre Carrillo Alday que el bautismo en el Espíritu Santo es una nueva efusión del Espíritu Santo. Una nueva efusión del Espíritu Santo. Dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a quienes lo pidan. Así nos está diciendo el Señor. Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a quienes lo pidan. Fíjense cómo el Señor está diciendo, el Padre está dispuesto a darle su Espíritu a todo aquel que lo pida. Entonces, el estar pidiendo constantemente que se renueve esta efusión una y otra vez no es malo. Algunos dicen, ¿para qué pides el Espíritu Santo si ya lo recibiste desde el bautismo? Sin embargo, nosotros tenemos que estar conscientes de que el estarlo pidiendo una y otra vez es algo bueno, porque el Padre dará Espíritu Santo a todos aquellos que lo pidan. Entonces, nosotros siempre estamos necesitados de una nueva efusión. Es que el fin de semana pasado ya participé en una oración de fusión del Espíritu Santo. No importa, no importa. Hoy también la necesitas, mañana también la vas a necesitar. Siempre estaremos necesitados de esta efusión del Espíritu Santo. Y fíjense, esto es muy interesante. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino en su obra cumbre, ¿no? En la Suma Teológica. Eh, y esto es para los que dicen, bueno, ¿y para qué le llamas que venga? A poco él viene desde el cielo? Si él está dentro de ti, etcétera, etcétera. Fíjense lo que dice Santo Tomás. Dice así, que el Espíritu Santo sea enviado o venga de nuevo, no quiere decir que se desplace, sino que surge en la criatura una relación nueva para con el Espíritu. O bien, porque nunca estuvo ahí, o bien porque empieza a estar de diferente manera a como estuvo antes. Fíjense qué bien lo explica, bueno, pues es Santo Tomás, ¿verdad? Claro que lo va a explicar bien. Dice que venga el Espíritu Santo o que sea enviado, no quiere decir que se desplace. Cuando tú le estás diciendo, ven Espíritu Santo, no quiere decir que se va a hacer un hoyito en el cielo y va a bajar el Espíritu, porque no es que se desplace, no se mueve de un lado a otro. ¿Qué quiere decir? Que surge una nueva relación entre la persona y él. El decir, ven Espíritu Santo, quiere decir, Señor, quiero tener una nueva relación contigo. Quiero experimentar de un modo nuevo tu presencia en mí. Y dice aquí, surge en la criatura una relación nueva para con el Espíritu. O bien porque nunca estuvo ahí, por ejemplo, las personas que son bautizadas, ahí comienzan a tener una nueva relación con el Espíritu porque nunca estuvo en su corazón. Pero a veces ya recibimos los sacramentos de iniciación, ya recibimos efusión del Espíritu Santo una y otra vez, y sin embargo, cada vez que le decimos ven, surge una nueva relación. El Espíritu empieza a estar en mi corazón ahora de una forma diferente, de una forma distinta. Siempre ese encuentro con el Espíritu se va renovando. En resumen, no quiere decir que venga, quiere decir que surge entre mi persona y el Espíritu
una nueva relación. Esto es lo que quiere decir invocar al Espíritu Santo. Esto es lo que produce el bautismo en el Espíritu Santo. Bien, en segundo lugar, el bautismo en el Espíritu Santo es una nueva experiencia del Espíritu Santo. Muchos dicen que no es necesario tener una experiencia sensible, no es necesario sentir la presencia del Espíritu Santo. Muchos dicen que eso es para los que no tienen fe, que nosotros tenemos que aceptar en fe que el Espíritu está en nuestro corazón y ya, aunque no lo sienta. Sin embargo, miren lo que dice, lo que dijo el Papa Pablo VI en un discurso el día de Pentecostés de 1975. Dice así el Papa Pablo VI: quisiéramos nosotros hoy no solo poseer inmediatamente al Espíritu Santo, sino también experimentar los efectos sensibles y prodigiosos de esta maravillosa presencia. Entonces, fíjense cómo el Papa dice, no solo quisiéramos poseer al Espíritu Santo, que ya lo tenemos, ya es un don que el Señor nos ha dado desde el bautismo. Dice, pues no solo lo queremos poseer, queremos experimentar los efectos de esa presencia, dice los efectos sensibles, o sea, eh, eh, experimentar algo que yo pueda percibir con mis sentidos y también ver los prodigios de esta presencia aquí en mi persona. Entonces, siempre estamos necesitados de esta experiencia, porque la experiencia fortalece la fe. Va a haber momentos en que yo esté en un estado de sequedad interior y no sienta al Espíritu Santo, no sienta a Dios por ningún lado. El hecho de haberlo experimentado antes me va a servir para fortalecerme en esos momentos. ¿Por qué? Porque voy a recordar esa experiencia, voy a recordar esa presencia y voy a decir, es que es verdad que el Espíritu Santo se ha manifestado en mí. Ahorita no lo siento, pero volveré a sentir esa presencia. Entonces, el experimentarlo fortalece la fe. Entonces, es importante mencionar la experiencia, no nada más el creer en fe, sino también sentir que el Espíritu Santo está conmigo. De hecho, cuando en los hechos de los apóstoles vemos esas efusiones impresionantes del Espíritu en los apóstoles, se nota de inmediato que ellos también experimentaron sensiblemente su presencia y por eso se llenaron de alegría, de valentía para predicar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la experiencia sensible no está peleada con la fe. El problema sería desear la experiencia sin interesarnos en los frutos de esa experiencia que vamos a ver ahorita. El bautismo en el Espíritu Santo, en tercer lugar, es una gracia que renueva y actualiza las gracias ya recibidas. En primer lugar, el Espíritu Santo va a actualizar y a renovar las gracias que recibimos en los sacramentos de iniciación cristiana. Todos sabemos que cuando fuimos bautizados y fuimos confirmados, el Señor nos dio abundantes gracias. Entre esas abundantes gracias están los 7 dones del Espíritu Santo, por ejemplo, o también está la misión de ser profetas, sacerdotes y reyes, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo esto que recibimos en nuestro bautismo y que ha permanecido ahí, latente, podríamos decir, dormido, todo eso despierta, se renueva, se revitaliza, se actualiza y lo puedo vivir el día de hoy. Pero es importante mencionar que no solamente pasa lo mismo pasa esto con los sacramentos de iniciación cristiana. También aquellos sacramentos que tienen que ver con nuestro estado de vida se renuevan. Los que se consagraron como sacerdotes, recibieron el orden sacerdotal, o los que recibimos el sacramento del matrimonio, también podemos ver una renovación de las gracias recibidas con la recepción de estos sacramentos. Y es común ver los testimonios de que después del bautismo en el Espíritu Santo se renovó la vida sacramental en el matrimonio, se renovó la relación de pareja, se sanó la relación de pareja, hubo perdón, hubo un nuevo acercamiento entre los esposos. Esto es muy común. Y también en los sacerdotes, muchos dan el testimonio de que después del bautismo en el Espíritu Santo sintieron nuevamente la motivación del inicio, ¿verdad? De su ministerio, volvieron a experimentar
la grandeza de celebrar una misa, por ejemplo, le vuelven a encontrar un nuevo sentido a su ministerio, etcétera, etcétera. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo siempre va a renovar aquello que ya habíamos recibido y que por descuido o por desconocimiento no habíamos utilizado. Entonces, estas gracias se revitalizan. Entonces, imagínate, cada vez que tú recibes esta efusión del Espíritu Santo, se pueden revitalizar nuevamente estas gracias que desgraciadamente por falta de perseverancia en la vida espiritual, nuevamente como que van cayendo en desuso, y como que otra vez se empiezan a adormecer, ¿verdad? Pero bueno, no solamente se van a actualizar las gracias que ya recibimos antes. El bautismo en el Espíritu Santo también es una fuente de frutos y de carismas del Espíritu. Es decir, que no solamente se revitaliza lo que ya tenía, sino que puedo recibir nuevas gracias por parte del Espíritu Santo. Eh, Aquí nos menciona, es una fuente de frutos y de carismas. Perdón, ya me estoy yendo a la otra. Frutos y carismas del Espíritu. Recuerden, los frutos del Espíritu Santo los menciona San Pablo en Gálatas 5:22. Déjenme leerlo. Gálatas 5:22. Dice así la palabra de Dios. Dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Palabra de Dios. Bien, pues estos frutos podemos recibirlos cada vez que recibimos este bautismo en el Espíritu Santo. Se pueden manifestar en nosotros de una forma más patente, hacerse más evidentes. Y bueno, aquí menciona solamente esto San Pablo, pero obviamente los frutos del Espíritu pues son mucho más, ¿verdad? Lo mismo pasa con los carismas. El bautismo del Espíritu Santo es la puerta de entrada al mundo de los carismas. Podemos recibir gran cantidad de carismas. Obviamente los más conocidos son los que nos está mencionando San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Dice así la palabra de Dios, dice, a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro hablar en lenguas y a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único espíritu que da a cada uno como quiere. Palabra de Dios. Son algunos ejemplos que pone San Pablo de carismas, sabiduría, discernimiento de espíritus, curaciones, lenguas, profecía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues el bautismo del Espíritu Santo es una puerta que se abre para poder recibir estos frutos y estos carismas del Espíritu. Entonces, pues que no nos resulte extraño que se manifieste algún carisma cuando estamos en esta oración. Ahora bien, no caer en el otro extremo en el que caen muchos de nuestros hermanos separados, que dicen que si no hay don de lenguas, no hay verdadera efusión del espíritu. Eso es un error que ya se ha señalado antes. No forzosamente tienes que manifestar algún carisma para decir que sí fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Muchos de estos frutos y de estos carismas los vas descubriendo con el transcurso del tiempo. Algunos, por ejemplo, el don de lengua se pueden manifestar en ese momento, pero muchos carismas, yo me atrevería a decir, por lo que he visto, que la mayoría de ellos se van manifestando poco a poco y la persona los va descubriendo. Bueno, ¿qué más? El bautismo en el Espíritu Santo es una gracia que libera de obstáculos, cadenas y ataduras. Dice San Pablo, el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. También esta es palabra de Dios. Fíjense, pues la frase es muy contundente. Donde está el espíritu del Señor hay libertad.
Entonces, en aquellos hermanos que tienen alguna cadena que no pueden romper, algún pecado, algún vicio, eh, pues alguna, hasta alguna mala costumbre, inclusive podremos hablar de alguna opresión por parte del demonio. Todas estas ataduras, todas estas cadenas pueden ser rotas, todo puede ser desatado por la acción del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Muchas veces hay hermanos que hacen énfasis, por ejemplo, en orar por liberación y inclusive pues hacen oraciones, inclusive ordenándole al demonio que se vaya, y etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense que no hay mejor oración de liberación que acompañar al hermano para que se abra a la acción del Espíritu Santo. Y esta apertura al Espíritu Santo le va a dar la liberación. Y esto es muy evidente cuando se hacen la oración del bautismo del Espíritu Santo. Muchos de los hermanos que traían estas ataduras quedan liberados, porque cuando llega el Espíritu a iluminar el corazón, ya no hay lugar para las tinieblas, todo se ilumina. Cuando llega el Espíritu a inundar con su gracia el corazón de la persona, obviamente huye el demonio, obviamente todos los desajustes que uno tiene adentro, pues comienzan a ordenarse, porque el Espíritu Santo empieza a ordenar, y empieza a purificar, empieza a liberar, empieza a dar vida nueva. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Si tenemos hermanitos que no pueden dejar un vicio, que no pueden dejar un pecado, etcétera, etcétera, vamos a invocar al Espíritu Santo con toda confianza y creyendo en esta palabra. Donde está el Espíritu, ahí hay libertad. ¿Qué más? ¿Qué más sobre el bautismo en el Espíritu Santo? Es un principio de vida nueva. Dice la palabra de Dios, han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús el Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Dice aquí muy claro San Pablo, y utiliza una palabra que a mí me gusta, han sido rehabilitados. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un accidente y necesita que lo operen y le peguen ahí los huesos con un clavo y necesita pues una serie de ejercicios para poder otra vez poner en funcionamiento esa extremidad, y después de mucho tiempo otra vez ya puede moverla, ya puede caminar? Pues ¿qué decimos? Que tuvo una rehabilitación. El pecado es como un accidente. El pecado nos traumatiza, y también necesitamos ser curados y ser rehabilitados de ese pecado. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo nos rehabilita y nos permite comenzar una vida nueva. En el momento en que recibes el Espíritu Santo, en el bautismo en el Espíritu Santo, ahí puedes comenzar, ahí te está diciendo, vamos, empieza otra vez tu vida, empieza otra vez a luchar, empieza otra vez a caminar de mi mano, te rehabilito, te renuevo para que vuelvas a comenzar a caminar. Y este principio de vida nueva es necesario porque con mucha frecuencia caemos en una tibieza, nos estancamos y necesitamos otra vez el impulso para caminar nuevamente en esta vida nueva. Entonces, este impulso nos lo va a dar el Espíritu Santo, y qué mejor que la oración del bautismo en el Espíritu Santo para recibirla. Fíjense lo que escribió también Pablo VI en una exhortación apostólica que se llama Gaudete in Domino. Dice así: no es que los efectos de Pentecostés hayan dejado de ser actuales a lo largo de la historia de la Iglesia, pero son tan grandes las necesidades y los peligros de este siglo que esta humanidad no puede tener salvación sino en una nueva efusión del don de Dios. Que venga pues el Espíritu Creador a renovar la faz de la tierra. Fíjense qué palabras, a mí me impresionaron estas palabras, porque dice, son tantos los peligros actuales, es tal la situación, son tantas las necesidades de la humanidad en el momento actual,
que no puede haber salvación si no hay una nueva efusión del Espíritu Santo, si no hay una nueva efusión del don de Dios. Y sí es cierto, siempre ha habido un Pentecostés en la iglesia, siempre se ha manifestado el Espíritu Santo a través de muchas personas a lo largo de los siglos. Sin embargo, debido a la situación actual que estamos viviendo, se hace más urgente y más necesario este nuevo Pentecostés. Y vuelvo a repetir, dice el Papa, esta humanidad no puede tener salvación sino en una nueva efusión del don de Dios. De ahí la urgencia del Papa Francisco de decirnos, compartan la gracia del bautismo en el Espíritu Santo con toda la iglesia. Por eso es urgente compartir este don que el Señor nos ha concedido como renovación carismática. Pues bien, vamos a dejarlo aquí en el aspecto del bautismo en el Espíritu Santo. Nunca va a ser suficiente lo que hablemos del bautismo en el Espíritu Santo. A ver si después podemos hacer un taller, un curso pequeño sobre puro bautismo del Espíritu Santo, para que también tengamos la oportunidad de orar, ¿no? Porque hablar y hablar del bautismo del Espíritu Santo y no orar pidiendo fusión del Espíritu Santo, pues sería ilógico, ¿no? Pues bien, vamos a continuar con lo que estábamos diciendo, el proceso del renovado. El proceso del renovado empieza con el bautismo en el Espíritu Santo y ya después vienen los otros 4 pasos que mencionamos: conversión, crecimiento, discernimiento y servicio. Vamos a hablar sobre esto. Fíjense, esto sí apúntenlo, porque esto sí es bien, bien importante y bien serio. Dice así: uno de los errores más frecuentes y graves en la renovación es abandonar a los hermanos. Les damos vida y luego los abandonamos. Y eso sucede con mucha frecuencia. Hermano, ven al retiro, hermano, ven a vivir el seminario de vida en el Espíritu, hermano, ven a vivir el querigma, ven a vivir el retiro Vida Nueva. Insistimos una y otra vez para que vayan a tomar el retiro. Vienen a tomar el retiro, pasa el retiro y después nos olvidamos de ellos. A lo mejor dices, no, yo sí me acuerdo de ellos. Lo que pasa es que si les diéramos seguimiento, estarían ya en nuestras comunidades y nuestras comunidades estuvieran llenas de hermanos. La verdad es que muchas veces somos, yo lo diría así, padres y madres desnaturalizados, ¿verdad? Engendramos a la vida nueva a muchas personas y ya después no les damos un seguimiento. Y fíjense lo que dice: para que una comunidad crezca, debe dar acompañamiento espiritual a sus ovejas. Este acompañamiento espiritual es el que en algunos lugares llaman pastoreo y es más a mí me gusta más ese término, se me hace un término más apropiado, porque acompañamiento espiritual a lo mejor se oye así como que más profesional, ¿no? Pastoreo es algo como más personal, algo más, más evangélico, yo diría, ¿no? El término. Este pastoreo es fundamental en nuestras comunidades. Si no hay pastoreo, no va a haber un adecuado crecimiento de nuestros hermanos. Y yo te haría la pregunta, si sinceramente tú tuviste un hermano que te estuviera acompañando y te estuviera enseñando durante los primeros años de tu proceso de conversión, de crecimiento, y tú tuviste quien te enseñara a servir y te dijera cómo hacer las cosas, qué errores tienes que evitar, y ya después te soltara para que lo hicieras tú solo, pues no, desgraciadamente muchos dirían, no, pues a mí nadie me enseñó, a mí nada más me aventaron así, ¿verdad? Y tuve que aprender a base de ensayo y error. Entonces, para que no suceda esto, nosotros tenemos que tener un acompañamiento, un pastoreo en nuestras comunidades. ¿Qué es el pastoreo en la renovación? Lo primero que tenemos que decir es que no es una dirección espiritual. Hay algunos hermanos que se sienten acá muy profesionales, muy directores espirituales y quieren hasta imponer órdenes y cargas a sus hermanos. No, no se trata de una dirección espiritual. La dirección espiritual la debe dar un sacerdote. Y si ustedes se dan cuenta, no todos los sacerdotes dan dirección espiritual, ¿no? Se requiere de una preparación muy especial. ¿De qué se trata? Se trata de caminar junto al hermano,
caminar junto al hermano. Eso es lo que podríamos decir. Yo voy a aprovechar la experiencia que he adquirido caminando muchos años con otros hermanos en la renovación para que este hermano también pueda caminar. Entonces vamos a caminar juntos, eso es todo, ¿sí? Y lo que voy a hacer es enseñarle a vivir la fe en primer lugar. Le voy a enseñar a orar si no sabe orar, le voy a enseñar a leer la Biblia si no sabe ni por dónde empezar, le voy a enseñar la importancia de los sacramentos, cómo confesarse, cómo prepararse para comulgar, etcétera, etcétera. Es lo primero que tengo que hacer, enseñarle a vivir la fe. También le voy a dar algún consejo cuando sea prudente. A veces vemos que el hermano pues está cometiendo algún error y pues tenemos que corregirlo, tenemos que aconsejarlo con caridad. También el pastoreo sirve para resolver sus dudas. Muchos tenemos dudas cuando empezamos a caminar en la fe y las dudas pueden ser prácticas, como les decía, como oro, etcétera, etcétera, o pueden ser doctrinales. Eh, eh, Hay hermanos que sí tienen muchas dudas sobre la vida eterna, que si existe el cielo, si existe el infierno, si existen los ángeles, etcétera, etcétera. Pues es que nosotros también tenemos que empezar a ayudar a nuestros hermanos a resolver sus dudas. Lo que sigue es bien importante. El pastoreo es para ayudarlo a llevar sus cargas. Tenemos que solidarizarnos con él. Tenemos que ayudarles a cargar con su cruz. Muchos llegan a la comunidad con una cruz muy, muy pesada y ya no pueden. Nosotros no podemos decir, no, pues que Dios te bendiga y ahí que te dé fuerzas. Tenemos que ayudarle en la medida de lo posible, hacer como Simón de Sirene, ¿verdad? Ayudarle a cargar su cruz a los hermanos. Y obviamente el pastoreo implica que tenemos que orar por nuestros hermanos, tenemos que interceder, tenemos que ponerlo siempre delante de Dios para que pueda salir adelante en su proceso. Entonces, todo esto es el pastoreo en la renovación. Y aquí hay algunas cosas que hay que evitar en el pastoreo y que son bien importantes. En primer lugar, hay que evitar dar órdenes. El director espiritual sí te puede dar alguna orden. A partir de mañana tienes que hacer esto, a partir de tal tienes que hacer tal penitencia, tienes que hacer tal oración, tienes que dejar tal vicio, tienes que dejar tal cosa, etcétera, etcétera. El director espiritual tiene autoridad sobre ti, pero uno como hermano de comunidad, como hermano mayor, no puede dar órdenes. Hay veces que pues, la regamos bien feo. Yo me acuerdo de un hermano que le decía al otro, no, es que tienes que dejar a esa novia porque no te conviene. Y el otro hermano viene agüitado porque pues si la quería, ¿no? Bueno, ¿yo quién soy para estar dando órdenes de este tipo, ¿no? Yo puedo dar algún consejo si lo considero prudente, pero nunca debo presionar a mi hermano a que haga algo que yo le diga, ¿no? Tampoco debo investigar pecados. Por ejemplo, hay pecados que tienen un vicio del cual no pueden salir. Y hay hermanos que ahí les andan rascando y casi para ver que suelten la sopa, a ver qué cosa hicieron, ¿no? Nosotros tenemos que ser respetuosos. Obviamente el sacerdote va a conocer sus pecados y es el que puede guiarlo lo mejor posible, ¿no? Si la ovejita te quiere revelar alguna cosa, porque muchas veces también le sirve de desahogo, te revelan sus pecados, pues tú tienes que considerarlo casi como un texto de confesión, ¿no? No puedes, no puedes tú divulgarlo. Si él lo hace porque te tiene confianza, bueno, pues agradece esa confianza, pero si él no quiere decir las cosas, tú no tienes por qué obligarlo. Para eso hay sacerdotes, para eso están nuestros pastores en la iglesia, para que lo hagan. Y si alguno de ellos ya te reveló algo, por ejemplo, algún pecado grave que tenga, pues no lo reveles a los demás. Eh, Luego sucede, ¿no? De que te dicen alguno de sus, no, pues es que yo tengo tal vicio, ¿no? Tengo una adicción a la pornografía, por ejemplo. Y luego ya está en el chat del grupo, oremos por el hermanito que tiene adicción a la pornografía. No, pues ni inventes.
y a lo mejor nos da risa, ¿no? Pero sucede, pero sucede. No podemos estar revelando pecados. Si nos llegan a revelar algo, dice el libro del eclesiástico, te contaron un secreto, sé una tumba, no vas a reventar por no contarlo. Entonces tenemos que tener la prudencia para callarnos. Eso es bien importante, ¿no? Obviamente nosotros vamos a orar por él, obviamente nosotros nos vamos a orientar con un sacerdote, pero tenemos que guardar silencio. Otra cosa que hay que evitar es influir sobre sus decisiones. Si la persona que tiene que tomar una decisión, obviamente tú le tienes que hacer ver que ante todo tiene que buscar la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Una pregunta que siempre nosotros nos deberíamos hacer y que yo creo que ya les he escuchado es, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar, no? ¿Qué haría el Señor? ¿Qué decisión tomaría? Y nosotros tenemos que orientarlos a eso, a que traten de, ante todo, hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero no tratar de influir. No, es que yo no sé si hacer tal cosa. No, pues yo creo que sí deberías, ¿eh? Porque no, nosotros no tenemos por qué estar influyendo sobre las decisiones que ellos tomen. Ellos tienen que tener un panorama, sobre todo guiados en base a la palabra de Dios, abiertos a la voluntad de Dios y en base a eso tomar su decisión, ¿no? Y nosotros acompañarlos en esa decisión. Si se equivocan, tampoco los vamos a regañar, los vamos a acompañar. ¿Por qué? Porque es una forma de aprender muchas veces, ¿verdad? Tomar decisiones equivocadas. Y bueno, y otra cosa que hay que evitar es apropiarnos de las ovejas, apropiarnos de las. Luego somos muy celosos de nuestras ovejas que ya no queremos que hablen con nadie, ¿verdad? Oye, ¿por qué estabas platicando con mi oveja la otra vez? No, pues es que se acercó a preguntarme que qué es la renovación. No, pues yo le voy a decir qué es la renovación, tú no le digas nada. Y así somos celosos a veces, ¿no? Las ovejas no son de nuestra propiedad, nosotros los estamos acompañando, pero si ellos empiezan a sentir pues mayor confianza con otra persona, pues tenemos que darnos cuenta de que la empatía que haya entre el pastor y la oveja es lo más importante para que se pueda dar este acompañamiento o este pastoreo. Entonces, ellos no son de nuestra propiedad. Y bueno, esto es lo que hay que evitar. Ahora bien, vamos a iniciar con este camino. Vamos a empezar con el proceso de conversión. Pero bueno, pues les voy a pedir que hagamos aquí un pequeño receso. Vamos a descansar unos 10 minutitos y ahorita ya vamos a ver los pasos que vamos a dar para la conversión, crecimiento, discernimiento y servicio. Entonces nos vemos ahorita en 10 minutitos, si les parece. Bien, vamos a continuar entonces. ¿En qué consiste este proceso del renovado que debemos acompañar mediante el pastoreo? La primera etapa es acompañar el proceso de conversión de nuestros hermanos. Y a grandes rasgos podemos hablar de que son tres grandes partes en este proceso de conversión. Acompañar el proceso de renuncia al pecado, acompañar el proceso de sanación y acompañar el proceso de liberación. Eh, pero ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Hay una manita ahí levantada. iPhone 11. No, yo creo que fue un error. Bueno, si no, al final vamos a dar espacio. Bueno, muchos de nuestros hermanos, sobre todo aquellos que han vivido mucho tiempo alejados de la iglesia, del Señor, pues traen un costalote de pecados, ¿no? Eh, y a muchos se les hace difícil acompañar, perdón, se les hace difícil renunciar a todos estos pecados. Obviamente, cuando uno encuentra al Señor, pues el propósito sincero, verdadero, es de dejar todo aquello que nos aparta de Dios. Pero, pues la verdad es que somos débiles. Como dice San Pablo, a veces hacemos el mal que no queremos, ¿verdad?
Y tenemos muchos hermanos que después de varias recaídas se desesperan y se van. Pues nosotros tenemos que acompañar a estos hermanos. Vuelvo a decir, no se trata de estar investigándole todos sus pecados para saberlos y orar por ellos. No, no, no. Simplemente se trata de hacerle ver en todo momento que la misericordia de Dios es grande, hacerle ver que la debilidad del hombre también es grande, pero que a todos nos ha costado trabajo salir y gracias a Dios hemos salido. Tenemos que hacerle ver este proceso, digámoslo así, como un pequeño viacrucis en su vida, que tiene que asumir la carga de su cruz, que en este caso es su debilidad, y que tiene que seguir caminando. Nosotros tenemos que estar ahí para apoyarlo. También tenemos que acompañar el proceso de sanación. Todos estamos heridos y sobre todo si llegamos nuevos a una comunidad, pues vamos a tener muchas heridas, incluso desde antes de nacer. Nosotros tenemos que tener el discernimiento para poder detectar estas necesidades de sanación de nuestros hermanos. Obviamente en el transcurso de los cursos de crecimiento, pues van saliendo muchas de estas heridas y nosotros tenemos que orar por su sanación, tenemos que acompañar a nuestros hermanos con oraciones de sanación interior, sanación de recuerdos, sanación de emociones, etcétera, etcétera. Hablar del proceso de sanación, pues se llevaría un curso muy largo, ¿no? Aquí solamente mencionar que todos estamos necesitados de sanación y si nuestra comunidad no ofrece un proceso de sanación, muchos de nuestros hermanos van a llegar con muchas trabas al momento de querer crecer y de querer servir. ¿Y qué decir de la liberación? Desgraciadamente, pues sabemos que el demonio puede también tener cierta influencia sobre nuestros hermanos, sobre todo aquellos que estuvieron pues llevando una vida de pecado y también necesitan un proceso de liberación. Ya decíamos que el bautismo en el Espíritu Santo, pues es un don de liberación también, pero hay hermanos que tienen tantas cosas en su interior que a veces necesitan una atención un poquito más especializada con un sacerdote. Incluso ha habido veces que hemos tenido que buscar algún exorcista para que ya haga una oración un poco más formal, ¿verdad? Tenemos que tener nosotros conciencia de estos tres pasos. Nuestros hermanos deben renunciar al pecado, deben sanar y deben ser liberados. Y nosotros tenemos que estar detrás de este proceso. Nuevamente mencionar qué hay que evitar. Ya dije, debemos evitar confesar a nuestro hermano. A ver, dime qué pecados no puedes dejar para poder orar. No, nosotros no somos confesores. Si él tiene la confianza para abrir su corazón y decírnoslo, agradecer esa confianza, pero darnos cuenta de que tenemos en nuestras manos el alma de una persona, el corazón de una persona, y el Señor nos va a pedir cuentas de esa alma, ¿no? Más que se está abriendo a nosotros. Tenemos que evitar poner énfasis en el pecado que se quiere dejar. Muchas veces nos encerramos en un círculo cuando estamos nada más poniéndole la atención al pecado y ya volví a caer y ahora ya me tengo que cuidar y hoy no voy a pecar y hoy voy a estar atento para no pecar y todo es querer evitar ese pecado y uno se encierra en un círculo que llena a la persona de ansiedad. También tenemos que evitar poner énfasis en la acción del, no es que el demonio no te deja en paz, es que el demonio te va a estar tentando siempre, no es que el demonio anda detrás de ti, no es que el demonio te está poniendo muchas trabas. Tampoco hay que poner énfasis en esa acción. Y para los hermanos que muchas veces vemos que necesitan cierta sanación, hay veces que queremos dar terapia psicológica y no le hacemos de psicólogos ahí dando consejos. No, no, no. Nosotros tenemos que evitar todo esto. Si vemos que el hermano requiere terapia psicológica, pues canalizarlo con un psicólogo cristiano que pueda acompañarlo en ese proceso, pero nosotros no querer sustituirlo, ¿verdad? Entonces, estas cosas hay que evitarlas.
¿Qué sí debemos hacer para acompañar este proceso de conversión? Uno, ya lo decíamos, hay que poner énfasis ante todo en la misericordia y en el poder de Dios. No dudar de que nuestro hermano va a salir adelante y transmitir esa confianza, transmitir esa fe, porque muchas veces el hermano está desanimado y el pastor está más, ¿verdad? No, 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 nosotros somos los primeros que tenemos que decirle, ánimo, levántate, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor te va a perdonar, el Señor quiere que sigas, el Señor es poderoso, el Señor en un momento, cuando Él así lo decida, te va a liberar. Tú camina, tú persevera. Tenemos que recordarle las promesas del Señor. Muchas veces leemos o escuchamos promesas de Dios. Por ejemplo, el querigma está lleno de promesas y cuando recibimos el querigma recibimos todas estas promesas. Hay que recordárselas, las promesas de salvación, las promesas de liberación, las promesas de bendición que el Señor da. Recordarle a cada momento que por esas promesas es por las que tiene que luchar. Muchas veces perdemos de vista que nuestra vida es eterna, estamos llamados a la eternidad, pues poner como objetivo llegar a esa vida eterna y decir es que es muy grande, muy alto el lugar al que tienes que llegar. Vamos a caminar, vamos a echarle ganas. También tenemos que motivarlo a la recepción frecuente de los sacramentos y a la oración, estarle insistiendo, si has ido a misa, si has comulgado, te has confesado con frecuencia, si has hecho tu oración y animarlo a que persevere. Una cosa que sirve mucho es acompañar a los hermanos a recibir la confesión. Y lo digo porque eso lo hicieron conmigo. Yo cuando me desesperaba decía, no, ya, como ya no quiero saber nada, ya, adiós. Ven, hermano, paso por ti para irnos a confesar, porque no me he confesado y algún hermano de mi comunidad pasaba por mí y me llevaba a confesar. Y bueno, pues eso me motivaba, decía, bueno, pues vamos los dos, ¿no? Y eso ayuda mucho para el hermano que está empezando y que está cayendo constantemente, vamos, te acompaño, vamos a que te confieses. Y obviamente orar con él y por él. Yo no lo voy a sanar, yo no lo voy a liberar, pero siempre el orar por él, el interceder, estando con él o estando lejos, es necesario y es bueno. Entonces, estos son los aspectos que yo tengo que tratar de llevar a la práctica cuando estoy acompañando a un hermano en su proceso de conversión, ¿no? Sobre todo de renuncia al pecado. Nada más decirlo, hacer énfasis. En todo momento yo tengo que tener el discernimiento para darme cuenta si tengo que referir a mi hermano con alguien que la atención lo voy a decir así, pues más profesional, ¿no? A lo mejor sí necesita un psicólogo, a lo mejor sí necesita, no sé, hasta el sacerdote que ore por liberación, no sé, yo tengo que tener el discernimiento para poder darme cuenta de esto y canalizarlo en el momento oportuno. Bien, después de este proceso que muchas veces es largo, es arduo, es cansado de conversión, que nunca se acaba la conversión, pero bueno, ya cuando parece que ya dieron el salto y ya van a perseverar en el crecimiento, pues viene lo segundo, ¿no? Ese proceso hacia la madurez. Y obviamente este proceso de crecimiento se tiene que centrar ya en otras cosas, ¿no? Yo tengo que enseñarle a orar cada vez más y cada vez mejor. ¿Cómo le voy a enseñar a orar si yo no oro? ¿Cómo le voy a enseñar, por ejemplo, cuando hay sequedad, tú puedes orar de este modo? Si yo no lo hago, yo soy el primero que tengo que hacerlo todos los días para poder enseñar a mi hermano menor. Entonces, yo tengo que ser, en primer lugar, ejemplo con mi propia vida. También tengo que enseñarle a leer la Biblia. A muchos se les dificulta. Ven la Biblia muy gorda, ¿verdad? Y dicen, no, yo cuando voy a leer eso, tenemos que nosotros motivarles, enseñarles, decirle, mira, vamos a leer este pedacito y la siguiente semana me comentas qué te pareció, etcétera, etcétera, ¿no? Que se den cuenta que no es algo tan complicado si sabemos cómo hacerlo. Tenemos que acompañarle en el curso de formación de la comunidad. El pastoreo se da en el contexto de la vida comunitaria. Yo no soy un pastor acá afuera de la comunidad, yo soy pastor dentro de la comunidad y yo tengo que estar
con él en su curso de formación, tengo que asistir con él a sus clases de formación, tengo que estar con él cuando se haga el pastoreo o se reflexione sobre el tema, inclusive si se dejan tareas, pues yo también lo tengo que acompañar para ver si la hizo, si entendió el tema, tiene dudas, etcétera, etcétera. Yo tengo que estar ahí y obviamente motivarle en todo momento a perseverar. Es bien importante que si vemos que empieza a fallar, porque siempre pasa que algún hermano muchas veces otra vez comienza a dejarse envolver por el mundo, por el trabajo, etcétera, etcétera y empieza a faltar a la comunidad, pues yo tengo que motivarle a que siga, tengo que buscarlo si falta, tengo que hablarle, obviamente sin hostigar, ¿verdad? Pero con mucha claridad, oye hermano, te extrañamos, ¿por qué no viniste? Etcétera, etcétera. Eso es parte también del pastor, tiene que acompañar al hermano en esta perseverancia, ¿no? Después de esto, viene algo bien importante, el proceso de discernimiento. Durante su crecimiento, muchos de nuestros hermanos van manifestando la presencia de algún carisma. A veces nos damos cuenta que sirven para tal o cual servicio, que tienen tal o cual carisma, que tienen facilidad para algo. Y nosotros tenemos que estar discerniendo para ver si ese carisma es real o no. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese va a ser su llamado a servir. También hay hermanos que pueden recibir llamado hacia alguna vocación específica, ¿no? Hay veces que te dice tu ovejita, ay, no sé, como que siento la inquietud de meterme a la vida religiosa o de meterme al seminario, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que ayudarle en este discernimiento. No vamos a ser nosotros, obviamente, los que le digamos, no, sí, sí, de sacerdote, no. Lo que tenemos que hacer es saber canalizarlos con la persona adecuada también pueden recibir algún llamado, oye, es que a mí me interesaría dedicarme a la atención social, por ejemplo, a mí me gustaría ayudarle dándole comida a los pobres, a lo mejor si tienen un llamado específico para algo así, ¿verdad? Nosotros tenemos que acompañarlos, no dejar, no decirle, ándale, pues vete y a ver si te va bien, no, acompañarlos para ver si eso es real, ¿no? O qué está pasando. Tenemos que tener discernimiento. Obviamente todo esto es complejo. Obviamente una persona que no tiene experiencia y que no tiene una espiritualidad madura no lo va a poder hacer. Entonces, nosotros como servidores en nuestras comunidades, sobre todo si tenemos muchos años, tenemos un compromiso bien serio con nuestras ovejas, porque este proceso de discernimiento nos compete en primer lugar a nosotros. Eh, También aquí voy a poner tres cosas que hay que evitar. Hay que evitar decirle al hermano qué dones tiene. Hay hermanos que dicen, no, pues yo veo que tú tienes el don para predicar. No, yo veo que tú tienes el don para esto, tú tienes el don. No, no, espérate. Nosotros tenemos que ayudarle a descubrir sus carismas. Eh, una vez nos decían, imagínense que la Virgen María desde chiquito le hubiera dicho a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tienes que ir aprendiendo a hacer milagros, a ver, vente, vamos a practicar, tienes que hacer, pues no, ¿verdad? Es algo que nuestro Señor fue descubriendo y que al igual que Él, nosotros tenemos que ir descubriendo los carismas porque nuestros carismas están ligados al llamado, a la vocación a la cual el Señor nos está llamando, ¿no? En nuestra comunidad. Tampoco vamos a darles un instructivo de uso. Si vemos que nuestro hermano tiene, por ejemplo, el don de lenguas, no le vamos a dar, mira, ahí te va el instructivo de uso. Si tú quieres empezar a hablar lenguas, tienes que hacerle así, 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 así. No, 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 no. Los carismas exigen cierta libertad en la persona que los ejerce. Nosotros tenemos que estar cuidando que los carismas no se desvíen, pero muchas veces la experiencia de un hermano no va a ser igual a la experiencia de otro. No tenemos que dar un instructivo de uso de carismas, ¿no? Ni tampoco tenemos que dar opiniones sobre vocaciones específicas. Yo me acuerdo de un hermano de la comunidad hace muchos años que entró como en crisis porque había una hermana que le decía, tú vas a ser sacerdote. Y a veces le decía, el Señor me dijo que tú vas a ser sacerdote.
No, es que yo tuve una visión donde te veía de sacerdote, y no, entonces mi hermano entraba en conflicto porque decía, es que yo no quiero. Pues nosotros tenemos que evitar esto, nosotros no podemos influir ni opinar sobre este tipo de decisiones. Nosotros tenemos que saber canalizar a nuestros hermanos. Más bien, ¿de qué se trata? Se trata de descubrir junto con el hermano para qué servicio lo llama el Señor. Va a llegar un momento en que el hermano, ya después de haber crecido, se sienta llamado a servir, quiere servir. Nosotros tenemos que descubrir cuál es su lugar dentro del cuerpo, que es la comunidad, cuál es su función ahí. Y nosotros tenemos que acompañarlo para muchas veces probar en diferentes ministerios hasta que descubramos cuál es su verdadero ministerio. A veces sí vamos a atajarlo de inmediato, ¿no? Imagínate a alguien que canta un poquito peor que mal y que quiera dedicarse al canto, pues le tenemos que decir, no, hermano, espérame, es que no es por ahí, ¿verdad? Seguramente es otra cosa a lo que el Señor te llama. Hay veces que nosotros evidentemente nos damos cuenta de que no es por ahí, pero otras veces tampoco nosotros estamos seguros, tenemos que acompañarlo en diferentes servicios hasta que descubramos cuál es el servicio al cual el Señor lo llama. Cuando sea necesario, tenemos que saber también referir a nuestros hermanos con un sacerdote o con la persona más adecuada para que lo ayude a discernir su vocación, ¿no? Entonces, fíjense que el proceso de discernimiento es algo bastante complejo y es largo, es tardado. No vamos de un día a otro decir, mira, mi hermanito tiene este don y está llamado a este ministerio. No, muchas veces tenemos que probar y tenemos que estar caminando bastante tiempo con él hasta que se manifieste realmente para qué lo llamó el Señor. Y bueno, y este proceso de discernimiento de nuestros hermanos va a culminar con una iniciación al servicio. Nosotros tenemos que acompañarlos ya a servir. Cuando se considera prudente, se debe invitar al hermano a prestar algún servicio en la comunidad. Cuando se considera prudente que mi hermano tenga que servir, híjole, pues varía mucho, ¿verdad? Yo cuando llegué a la comunidad, yo ya quería hacer algo y me decían, tienes que estar 2 años en formación, si no, no vas a servir. Y me tuve que echar 2 años sentadito tomando mis cursos, perseverando, para que me dejaran ya servir. Entonces, muchas veces nosotros vemos que algunos hermanos pues ya están listos para prestar cierto servicio, pues ya los podemos jalar, ¿no? Entonces, tenemos que tener el discernimiento para saber el momento para cada hermano. Y si el pastor ha acompañado durante días, semanas, meses, incluso años estos hermanos, se va a dar cuenta cuando ya puede empezar a servir. Y este servicio debe tratar siempre de que se corresponda con los carismas que ha recibido, ¿verdad? Entonces, si yo he discernido más o menos los carismas que tiene mi hermano, entonces yo voy a saber a qué tipo de servicio lo puedo invitar en mi comunidad. Ahora bien, ¿qué hay que evitar cuando voy a invitar a mis hermanos a servir por primera vez? Hay que evitar dejar los ministerios más visibles a los mismos de siempre. Te voy a invitar a servir, pero tú ponte hasta allá atrás, en los baños, tú ponte hasta allá atrás poniendo sillas. La oración, ni se te ocurre, esa la dirijo yo, ¿eh? La plática, no, ni se te ocurra, esa la voy a dar yo porque tú no sabes. No, no, tú en el micrófono no, para nada, ni vas a cantar, no, tú allá atrás haciendo otras cosas. Muchas veces hacemos eso, ¿no? Como decía un predicador, empezamos a repartir ministerios y vemos a las señoras ya de edad avanzada y ¿qué les decimos? No, pues ustedes vayan sin intercesión. Y ya, ahí se quedan. ¿Por qué? Porque nosotros no les damos confianza para otra cosa. Los ministerios más visibles siempre queremos ser los mismos, los que los ejerzamos y a nuestros hermanos los dejamos otras cosas. También hay que evitar encasillar a los hermanos en el mismo servicio de siempre. No porque hagan bien una vez un servicio, siempre van a estar allí, ¿verdad? No, es que mi hermano dejó impecables los baños cuando estuvo allí. Pues ya que le toquen los baños siempre. No, no, no. No tenemos que encasillar a un hermano en el mismo servicio siempre. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un lugar lo hizo bien, pero en otro lugar lo puede hacer mejor. Entonces tenemos que estar muchas veces rotando en los diferentes ministerios hasta ver en dónde destacan nuestros hermanos.
Y también hay que evitar aferrarse a algún ministerio. Muchas comunidades no crecen porque los líderes no quisieron formar líderes para que no les quitaran la coordinación o para que no les quitaran la oración o para que no les quitaran el tema. Entonces, nos aferramos nosotros a nuestro cargo, a nuestro ministerio y no queremos que llegue otro y me desplace. Y eso está muy mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿De qué se trata? Se trata de servir al lado del hermano, sea cual sea el ministerio. Voy a poner un ejemplo. Si yo veo que mi hermano pues tiene cierta facilidad para hablar y yo creo que puede dirigir una asamblea de oración, ¿qué tengo que hacer? No le voy a decir, diriges la oración la próxima semana y lo dejo solo, ¿no? Lo aviento al ruedo como solemos hacer. No, le tengo que decir, mira, vamos a preparar entre los dos la oración y entre los dos la dirigimos. Y entonces yo estoy con él, le voy soltando el micrófono, él se va animando, va ganando confianza. Si veo que se está equivocando, yo lo voy corrigiendo ahí mismo y eso le va a servir de mucho, ¿verdad? Entonces, para cualquier servicio, el que sea, se trata de que yo esté al lado de mi hermano que va empezando para apoyarlo en su servicio. También se trata de formar al hermano tanto en la teoría como en la práctica. Vamos a volver al tema de la asamblea de oración. Si yo veo que mi hermano tiene el carisma para dirigir oraciones, tengo que darle también la teoría. Mira, yo veo que podrías dirigir una asamblea de oración, pero te invito primero, vamos a formarnos en lo que es la asamblea de oración para que tú le entiendas, le agarres bien la onda y ya después te puedes aventar a hacerlo. Entonces tengo que enseñar cómo se dirige, cuáles son sus elementos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya que sabe la teoría, digámoslo así, acompañarlo en la práctica. Entonces es lo que tengo que hacer. También se trata de evaluar con caridad el servicio del hermano. Si ya ejerció su servicio, evaluarlo y decirle, mira, qué bueno que ya serviste en la comunidad, ahora vamos a ver cómo lo hiciste. Esto fue lo bueno y esto es lo que podemos corregir. Y si nosotros lo hacemos así, la persona va adquiriendo mayor confianza. A mí me tocó una vez que yo iba a empezar a dar temas, estábamos preparando nuestro primer, bueno, yo estaba en la preparación de mi primer retiro y yo iba a dar un tema y estaban revisando los temas. Entonces al hermano que le revisaron el tema antes que yo, terminó de dar el tema, no, le pusieron una regañiza. No te vuelves a parar ahí enfrente porque no tienes la preparación, porque no le echaste ganas, etcétera, etcétera. No, pues yo estaba aterrado, yo ya no quería ni que me revisaran nada, ¿no? Pues entonces así, no, no, no. Se trata de evaluar con caridad qué está bien y qué está mal en el servicio. Y bueno, y también se trata de tener la confianza de dejarlo solo cuando ya esté listo. Va a llegar un momento en que ya lo tienes que dejar solo y ya que lo haga, ¿verdad? Y entonces en ese momento no se trata de lavarse las manos y hay no, no, no. Simplemente yo sé que tú ya puedes solo, pues adelante, hazlo solo. Entonces, todo este proceso de iniciar a mi hermano en el servicio también es complejo, se lleva mucho tiempo, se lleva mucho esfuerzo, nos damos muchos topes en la pared porque a veces las cosas no salen como queremos, pero es bien importante que estemos ahí, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a concluir sobre esto del acompañamiento o pastoreo? Para el pastoreo es fundamental la formación de pequeños grupos de oración. Los pequeños grupos de oración van a ser esos lugares en donde van a empezar a destacar algunos hermanos, en donde vamos a empezar a ver algunos carismas que ellos tengan, en donde vamos a empezar a distinguir a aquellos que tienen tal o cual don, tal o cual facilidad o aptitud, ¿no? Entonces, si no tenemos pequeños grupos de oración, es muy difícil que sepamos discernir y si sepamos invitar al hermano al servicio. El grupo de oración, el pequeño grupo de oración, es el que nos va a ayudar a llevar el proceso de crecimiento, el proceso de pastoreo de mi hermano durante el tiempo que el hermano está en la comunidad. Entonces vuelvo a repetir, si no hay grupos de oración, no pequeños grupos de oración, no va a haber un pastoreo adecuado. Ahora, para llevar el pastoreo,
ya se habrán dado cuenta que no cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Se necesitan hermanos con madurez espiritual, eso es lo primero. Yo no puedo enseñar a andar un camino que yo no he andado. Si yo no sé nadar, no puedo enseñar a alguien a nadar. Si yo no sé bailar, no puedo enseñar a alguien a bailar, ¿verdad? Si en estas cosas tan comunes, tan sencillas, se necesita experiencia, ahora imagínense en la vida espiritual. Si yo ya he andado el camino, puedo acompañar a mi hermano. Obviamente yo no voy a saberlo todo, pero sí voy a saber con quién canalizarlo si es necesario. Otra cosa que tengo que tener es experiencia en la renovación. A lo mejor yo tengo mucha experiencia, perdón, mucha madurez espiritual. A lo mejor yo hago mucha oración y mucha contemplación, etcétera, etcétera, pero no estoy en la renovación. Y las experiencias que me cuenta mi hermano en la renovación, pues no las conozco. Entonces yo no puedo estar también apoyando a un hermano en el pastoreo si yo no tengo experiencia en la renovación. No, es que el hermano lleva ya muchos años en la iglesia y se la sabe de todas, todas, sí, pero la experiencia que se vive en la renovación en algunos aspectos es distinta. Yo tengo que estar inmerso en la renovación para poder dar este pastoreo. Pongo aquí prudencia. Se necesitan hermanos con prudencia, mucha prudencia. ¿Cuántos errores se cometen por falta de prudencia? Yo tengo que tener el discernimiento para saber qué hacer, qué decir, cuándo callar. Muchas veces no callamos cuando debemos hacerlo, se nos va la lengua. Queremos parecer grandes maestros o grandes directores espirituales y nos la pasamos dando consejos. Y no, no, no. Tengo que aprender a hablar solo cuando sea necesario. Y si yo no puedo dar el consejo, tengo que ser humilde y decir, yo no puedo dar un consejo para esta situación, tengo que buscar a alguien que sí lo pueda dar. Y obviamente lo pongo al último, pero es lo más importante. Yo tengo que tener un amor profundo por los hermanos. Si no amo a mi hermano, no lo voy a acompañar. Si no lo amo, no me va a interesar que supere su vicio, su pecado. No me va a interesar que sane sus heridas. No me va a interesar que crezca, que madure, que sirva al Señor. Si yo no lo amo, es imposible que yo dé un buen pastoreo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ser pastor es un carisma también. No cualquiera puede ser pastor, eso es un carisma. Yo tengo que identificar a los hermanos que tienen el carisma para que se dediquen a esta actividad que es la más, yo lo veo así, la más delicada dentro de nuestras comunidades. Y bueno, para continuar con esta reflexión, voy a leerles dos citas bíblicas. Dice el Señor, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo hoyo? Lucas 6:39, imagínense. Si tú quieres pastorear a un hermano cuando tú no tienes la experiencia, cuando tú eres el primer ciego, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo, lo vas a echar a perder. Entonces, un ciego no puede guiar a otro ciego. Tenemos que saber escoger bien a nuestros pastores. Y un reclamo del Señor a través del profeta Ezequiel, que es muy, muy importante que tomemos en cuenta que estamos cuidando almas y el alma es lo más sagrado y lo más valioso que existe. Estamos cuidando corazones y el corazón es el lugar donde habita Dios. No podemos estar jugando con nuestros hermanos, no podemos tomarlo a la ligera. Dice el Señor, ay de ustedes, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. No han reanimado a la abeja agotada, no se han preocupado de la que estaba enferma, ni curado a la que estaba herida, ni han traído de vuelta a la que estaba perdida. Yo les invito a que lean el pasaje completo en el capítulo 34 de Ezequiel, porque muchas veces somos ese tipo de pastores que ya ni se preocupan de la oveja enferma ni de traer de regreso a la que ya se fue. Bueno, si ya se fue, pues ya, él se lo pierde, no, no, no. Estamos muchas veces siendo malos pastores, preocupándonos solo de nosotros mismos. Entonces hay que tener en cuenta estas advertencias. ¿Cómo tenemos que ser si queremos ser pastores? Pues como Jesús, buen pastor. Dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas.
Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Así tengo que ser yo. Dar mi vida por mis hermanos. Esto es, dar mi tiempo, porque me va a llevar mucho tiempo. Dar mi oración, hacer sacrificios, hacer penitencia, que me duela lo que le duele a mi hermano, me preocupe lo que le preocupa a mi hermano. Eso es dar la vida por él. Conocer bien a mi hermano, que él me conozca a mí, porque yo no puedo ser pastor si yo me cierro, si yo le cierro mi corazón a él. Él se va a abrir a mí si yo me abro a él. Él me va a abrir el corazón si yo le abro mi corazón. Yo lo debo conocer y él me debe conocer. Por eso les digo que sin amor profundo por el hermano no puede haber pastores. Bueno, pues hasta aquí este curso de introducción a la renovación. Si se dan cuenta, pues es un camino largo, un camino difícil. Muchos de nosotros nos hemos quedado estancados en los primeros pasos, pero la idea es, pues, motivarnos para caminar. Yo te invito a que en este momento que ya vimos estas 4 clases donde nos dan un panorama general de la renovación, pues te preguntes sinceramente, ¿en dónde estoy yo? ¿En dónde estoy yo? A lo mejor te das cuenta que que tu comunidad pues está en pañales, o a lo mejor te das cuenta que pues sabiendo o sin saberlo, pues ya has avanzado algo y qué bueno, gloria a Dios. Pero el chiste es decir, bueno, ¿dónde están mis deficiencias para poder eh, eh, cubrir estas deficiencias y poder crecer como servidor y como comunidad? La idea es que más adelante podamos seguir dando cursos ahora sobre cada uno de los 4 medios fundamentales. Un curso sobre seminarios de vida en espíritu, un curso sobre asambleas de oración, uno sobre cómo preparar los cursos de formación o de crecimiento y otro curso sobre los pequeños grupos de oración para que lo podamos ir aplicando en nuestra comunidad. También por ahí estaría el plan de hacer un pequeño taller, pero ya presencial sobre bautismo del Espíritu Santo para que podamos orar juntos, no nada más vernos así en las camaritas, ¿no? Sino ya orar juntos y poder pedirle al Señor esta efusión para nuestras comunidades. Ya después les estaremos avisando. Por lo pronto, pues, si se dan cuenta, a muchos de nosotros no nos enseñaron varias de estas cosas, a muchos de nosotros como que nos aventaron al ruedo y tuvimos que hacerlo. Bueno, yo no puedo decir eso, ¿no? Yo sí tuve a alguien que me estuvo acompañando y que yo cuando preparaba esto me acordaba de todo lo que me decía. Él ya falleció, se llama Jorge. Pues él me agarró así como su ovejita y me enseñó muchas cosas, ¿no? Y pues así como yo me acuerdo de él, pues todos deberíamos acordarnos de nuestro pastor que nos fue llevando, ¿no? Y deberíamos también ser pastores para que otros en el futuro se acuerden de nosotros y vienen por nosotros. Entonces, pues hermanos, decía algún comentario, alguna duda ya para terminar con esta 4ª clase. Yo, Ricardo Córdoba, Sí, ¿sí? sí, a ver, Mónica, sí. Gracias. Bueno, sin intención de halagar, porque no se me da decir cosas que no, créeme que te felicito por tu esfuerzo de informarte, tu análisis y tus exhortaciones y tu capacidad crítica. En verdad, lo aprecio, lo aprecio mucho. Mira, Muchas gracias. quisiera decirte algo, que es el punto, ¿no? A comentar. Si bien veo bien estructurado todo lo que nos vas compartiendo, y hay muchas exhortaciones y puntualizas muchas cosas, yo me pregunto, ¿no estaría de más una dinámica tipo taller en la que todo lo que has ido enseñando, todo lo que has puntualizado y has exhortado para que podamos, ¿cómo decir?, críticamente hacer cambios para bien de la vida espiritual de todos los que conformamos la Renovación Carismática Católica, ¿no? Y que en esos talleres, toda esta enseñanza
pudiera verterse para que no se quede como información, ¿no? Que a rato lo olvidamos. Exhortaciones que pues la que cayó en mi tierra bien y la que no cayó pues se la llevó el viento, ¿no? La verdad, ¿no? Sino que pudiéramos todo esto que no se quede como un curso más, Ujú. sino que verdaderamente podamos nutrirnos de él y podamos, a partir de un taller, retomar para poder llevarlo en verdad a todas las comunidades, ¿no? Y que esto sea un beneficio, porque si no se lleva a la praxis, pues se queda en información. A lo mejor muy puntual y muy buena, pero información. Mira, te voy a decir a grandes rasgos, pues, cuál es el plan, porque sí, yo sé que todo esto, ahorita es mucha información. A lo mejor uno tiene que ver las clases muchas veces para poder pues, reafirmar todo. Sí, Pero sí la idea es llevarlo a la práctica. Voy a poner un ejemplo de lo que me gustaría un día que lleguemos a hacer. A mí me gustaría, por ejemplo, si damos el curso el curso siguiente, lo más seguro es que sea sobre cómo preparar y cómo proclamar el querigma. ¿de acuerdo? Entonces, ya después del curso, a mí me gustaría, por ejemplo, ya ayudar a una comunidad a que prepare su querigma. Por ejemplo, irnos 3 meses a esa comunidad a preparar su curso, su seminario de bien del espíritu, su retiro, como lo quieran dar, para que ellos mismos lo hagan. Porque muchos hermanos están acostumbrados a necesito un querigma, vengan a darlo, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que fuera, ¿no? Ustedes lo van a dar, pero algunos hermanos que ya tenemos experiencia les vamos a acompañar. Entonces, ustedes van a darnos sus temas, pero nosotros se los vamos a revisar para que estén bien dados. Ustedes van a organizarlo todo, pero nosotros les vamos a estar diciendo cómo. Entonces, esa es la idea. Y así con las asambleas de oración y así con los cursos de formación. El chiste es ir a las comunidades a hacerlo. Nada más Sí, que, pues vamos a tener que irnos despacio, poco a poco, porque hay que dar pasos que sean firmes ¿de acuerdo? y bueno, con la gracia de Dios, pues sí se va a lograr algo, ¿no? Entonces, la idea es que sí, se lleve todo a la práctica, ¿no? Eh, por ahí algunos hermanos me decían, a ver si pueden dar un curso por el sur de la ciudad, porque luego nos queda muy lejos la rectoría, etcétera, etcétera. Pues sí, yo entiendo que muchas veces es difícil desplazarse y todo, por eso la idea de darlo en línea, pero la idea es sí, algún día llegar a las comunidades a apoyarlas en esto. Ujú. De acuerdo, gracias. Sí, de nada. Si hay algún otro comentario, alguna pregunta, algo. Sí, hola, buenas noches. Buenas Nada más noches. para preguntar, ¿nos van a hacer llegar los temas que hoy se vieron? Sí, como hay que procesar aquí el video, ya el tema lo subiré mañana, se va a subir por ahí les debo información también, nada más que no la hallaba, sobre los papas, ¿no? Lo que dijeron los papas. Y les voy a pasar ahí el título de un librito que habla sobre todo trae reunido ahí todo lo que dijeron, han dicho los papas a la renovación, pero hay información que todavía voy a estar subiendo. Yo les pediría que no se salgan del chat por eso, ¿no? Porque tengo ahí algunos artículos que han escrito sacerdotes sobre este tema de qué es la renovación, sobre renovación y magisterio, etcétera, etcétera, que quiero ir subiendo. Entonces ya pues, los vamos a ir subiendo en el chat y ahí mismo por el chat ya les vamos a informar qué sigue después, porque obviamente sigue, de que pase Semana Santa, que todos vamos a estar sirviendo, vamos a estar metidos en nuestras comunidades viviendo estos días santos y ya después pues ya veremos qué sigue, ¿verdad? Pero va a continuar obviamente. Ok, ok, Ricardo, muchas Sí, gracias. Pues hago extensa la felicitación. no, Yo pues, le pido gloria a Dios. que todo te siga llenando de ese carisma tan hermoso que tienes para que nos sigas compartiendo. Felicidades. Bueno, pues gloria a Dios.